Muy buenas tardes a todos, aquí estamos una vez más desde www.1920live.com, Radio Los Locos de la Azotea, un jueves más acompañándolos desde la ciudad que queremos, este programa donde queremos ser la voz de ustedes, los vecinos, y contarles noticias, contarles cosas que normalmente en la mayoría de los medios de comunicación no aparecen. Para eso estamos acá, cada jueves, para ser la voz de ustedes. Nos acompaña hoy un gran amigo, el concejal por uno de los distritos de la ciudad de Arequipa, en Perú, José Calienes. Bienvenido, José. Muchas gracias, es un honor y un gran gusto realmente poder compartir esta cabina y este programa contigo, porque además de inesperado, creo que nos une una visión similar de lo que es la política, de lo que es la participación en la vida pública, y además conversar sobre una ciudad que me encanta y que he aprendido a querer mucho, que es Buenos Aires, y así que estoy feliz de estar aquí. Bueno, Buenos Aires está realmente honrada de recibir a alguien como vos. Contanos un poquito de Arequipa. Me decías que es una ciudad que no es pequeña, tiene 1,5 millones de habitantes. Poco menos de 1,5 millones, es la ciudad número 50 en población de América del Sur. Apa. Y además tenemos algo que creo que va a nuclear un poco nuestra conversación, que nuestra ciudad ha sido declarada hace ya unos buenos años Patrimonio de la Humanidad. ¿Y por qué? Porque tenemos en nuestro centro histórico y en algunos lugares de los alrededores, incluyendo la campiña, o sea, la parte, digamos, de los cultivos tradicionales. Tenemos una ciudad fundada casi al inicio del virreinato, que a pesar de los grandes terremotos que hemos tenido, tiene una belleza arquitectónica y una tradición realmente que impresiona. De hecho, varias personas amigas de aquí, de Buenos Aires, que alguna vez han ido por allá, cuando van llegando por el avión, ven que es más o menos un desierto y no se imaginan lo que hay. Y cuando van llegando al centro histórico se sorprenden porque es una ciudad muy castiza, muy mestiza, pero a la vez también muy hispánica. Mirá vos. Bueno, te cuento, José, que acá el Virreinato del Río de la Plata se fundó, digamos, y se instauró en 1776. Vos hablaste del Virreinato y nosotros tenemos cronológicamente el del Río de la Plata. Recordanos en qué año o en qué época se fundó el Virreinato del Perú. No recuerdo la fecha exacta de denominación virreinal, pero de hecho Lima se funda en 1535 y nosotros en nuestra ciudad Arequipa es en 1540. O sea que tenemos siglos de existencia, y además desde el sur del Perú nosotros con la Argentina tenemos un vínculo muy fuerte, porque muchas de las rutas que iban hacia el Atlántico pasaban por el norte de Argentina y terminaban también por aquí. Así es, así es. Así que bueno, se están acercando a los 500 años. Sí. Así que bueno, mucho que aprender de nuestros hermanos peruanos. Contame entonces, el desafío que yo te quería plantear era que nos contaras 3 cosas sobre Buenos Aires que te han sorprendido. Wow. Y a lo mejor que nos la compares con algunas cosas de tu país o de Arequipa y digas, mira, esto me sorprendió porque en mi país o en mi ciudad pasa esto otro. Mira, definitivamente creo que las ciudades hispanoamericanas en general nos parecemos mucho. Tengo la bendición de haber recorrido muchos países del continente y me apasiona mucho la cultura de cada sitio, y nos parecemos mucho y nuestros problemas son similares. Una ciudad como Buenos Aires, y especialmente la Comuna 1 que me comentabas, se parece mucho a Lima en su forma de ser, con sus diferencias, porque esta es una ciudad enorme. Buenos Aires es una ciudad enorme, en sus diferencias también con mi ciudad de Arequipa, pero se parece mucho a Bogotá, se parece mucho a Ciudad de México. O sea, hay un símil que nos hace, hasta en eso, en nuestras crisis a veces nos hace hermanos. Hay como un molde español, ¿no? Que usaron... Sí, primero eso, ¿no? Que había una normativa para hacer las ciudades. La plaza, sí, con la municipalidad, la iglesia, catedral, claro, como lugar principal. El fuerte, ¿no? Sí, todo. La cárcel, exacto. Entonces, y una concepción que además no solamente era una concepción geométrica de la ciudad, sino una concepción que creo que es el atractivo fundamental de nuestras ciudades, que es ese corazón cultural que te dice algo
te asombra, que te embarga y que no sabes a veces qué exactamente es, pero que te atrae. Que creo que es el centro de Buenos Aires, es algo así, es monumental, enorme. Te decía, bromeando, que había leído una frase que me encantó, que era como Buenos Aires es como la ciudad, la capital de un imperio que no existió como imperio, no como potencia económica, digamos, pero que refleja mucho eso, ¿no? Yo diría, respondiendo a tu pregunta directamente, que una de las cosas que más me fascina de Buenos Aires es, del centro de Buenos Aires, es que es la reserva de la tradición. O sea, es como que en sus edificios, en sus iglesias, en sus instituciones, ¿no? Entro a este local en donde estamos y es impresionante estar en la sede de una asociación feminista tan primigenia, con otros ideales al feminismo actual, pero que tiene una majestuosidad que embarga, ¿no? Recordémosles a nuestros oyentes que estamos transmitiendo desde el Palacio Guerrico, ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear, 1155 de la Ciudad de Buenos Aires, Comuna 1, junto al Teatro Coliseo, que es bastante conocido, frente a la Plaza Libertad, en el mismo edificio donde funciona también al fondo el Teatro del Globo, y donde funciona la Asociación Biblioteca de Mujeres, que es esta entidad de bien público que tiene esta radio, y que gentilmente nos ha acogido con nuestro programa. La tradición que se respira en todas las calles, las expectativas, el horizonte, yo creo que incluso es un clamor de la patria argentina a sus hijos de la actualidad, de decir, mira lo grande que somos, mira la grandeza que tenemos, mira el patrimonio que tenemos, y repito, no es solamente un patrimonio urbanístico, arquitectónico, eso sería muy superficial, sino más bien es un patrimonio espiritual, es un patrimonio de valores, de apuestas de generaciones pasadas, que en toda su grandeza y a veces incluso simbólicamente por partes deteriorado, muestra la imperiosa herencia de tener que hacer florecer una patria tan linda y además a la que personalmente quiero tanto. Sí, bueno, es como siempre digo, ¿no? Es como un regalo de esta ciudad y también una tarea por hacer, ¿no? Un norte, un esplendor que recuperar, como vos decís, una grandeza que parece que nos olvidamos en algún momento. Sí, creo que ustedes están demasiado acostumbrados a Buenos Aires. También puede ser. Acostumbrados en el sentido que, claro, lo dan por hecho y me haces, o sea, recuerdo cuando enseñaba en la universidad, a veces llevaba, como decía, mi ciudad es patrimonio de la humanidad, y a veces llevaba a mis alumnos, les hacía como un trivial, o sea, como una búsqueda de acertijos en el centro histórico de la ciudad para que vayan viendo, o sea, se pusieran pendientes de los edificios y encontraran simbologías, letras, cosas que formaban parte del trivial, ¿no? Y se sorprendían, habían pasado 1000 veces por esos sitios. Y nunca habían reparado en esos detalles. Yo les decía, siempre que caminen por una ciudad tan increíble, levanten la mirada, miren lo que hay arriba, no solamente las tiendas y los escaparates, porque a veces hay cosas increíbles, ¿no? Entonces, nada, creo que ese como punto número 1 que tú me preguntas, ¿no? Bueno, estamos acá desde la ciudad que queremos con José Calienes, concejal de la ciudad de Arequipa, de una región, de un municipio de la ciudad de Arequipa, en Perú, y recién llegada a nuestros estudios, regresada a nuestros estudios, la doctora Susana Corinti. Bienvenida, Susana. Hola, ¿cómo estás, Martín? Bueno, bienvenido al programa, aunque acá la verdad que un placer escucharte, y es verdad, Buenos Aires tiene eso. Martín y yo somos muy porteños. Y a veces, es verdad, pasamos por lugares y no vemos, y hay gente que viene maravillada y ve el cabildo, las puertas, las iglesias de la ciudad de Buenos Aires, los túneles, es la manzana de las luces. Sí, realmente es un patrimonio histórico importante. Yo me quedé más o menos unas 3 horas la otra vez que vine aquí a Buenos Aires, solo en la iglesia de los Sacramentinos, y decía, quienes hicieron esto, o sea, quienes concibieron este edificio, tuvieron no solamente la intención de hacer algo apoteósico, sino la fineza de diseñar cada detalle. Que cuando hablé con algunos amigos de aquí, les dice, me encantaría a mí podría escribir un libro de 300 páginas solamente con la simbología y la potencia que hay aquí.
Y así lo veo por todos lados. Y me parece que, bueno, siempre uno de afuera a veces ve cosas que los de adentro no valoran por ahí. Sí, no lo- Bueno, eso que vos decís a mí me pasó ahora que está tan en auge los derechos de la mujer. Por ejemplo, la Iglesia de la Merced, que está en Reconquista y Perón, tiene dibujados en el techo las imágenes de mujeres bíblicas. Claro. Ah, yo no sabía. Ana, Sara, Esther, Ruth. sí, Ruth, la Virgen, Judith. pero estábamos sorprendidos porque son lugares que uno quizás va, pero nadie te muestra, o sea, no advertís de qué se trata. Sí. ¿Mm? Sí, la dominación machista parece que no llegó a los techos de... Pero claro, desde eso, por ejemplo, esa es una típica representación que vemos en muchas iglesias de toda nuestra zona, de nuestros países hispanoamericanos, Claro, sí. y que muchas veces conducen por un lado todo el Antiguo Testamento a la Virgen. O sea, normalmente son recorridos de todas las prefiguraciones y de todas las virtudes que se concentran, por ejemplo, para empezar, Buenos Aires se llama Santa María de los Buenos Aires, o sea que Sí. más feminista, por decirlo así, entre comillas. Y la República Sí. Argentina también Es femenina. es femenina. No, el Perú es El Perú no. el patriarca. Sí. La cabeza del virreinato. Sí. Bueno, contame, José, le estaba planteando a José 3 cosas que lo sorprendieron de Buenos Aires. Ya me tiró una. Empecé por el lado bonito, que es la tradición y todo lo que descansa de la tradición de nuestra identidad hispanoamericana, además que es mestiza, no en el sentido solamente de cruce racial, sino cultural. Pero también algo que me fascina es la cultura. Sé que ustedes se quejan mucho a veces de eso. No, lo que vos decís es cierto. A mí me pasa con amigos que tengo del interior del país que vienen fascinados a Buenos Aires y no pueden entender. Claro, vuelvo a decir, Martín y yo somos muy porteños, entonces tenemos muy naturalizado todos los espectáculos que hay, gratuitos, que no son gratuitos, son no arancelados, porque los pagamos Con los impuestos. ciudadanos de la Sí. ciudad. Pero sí, tienen mucha cultura. Susana es nuestra especialista en impuestos. Wow. Así que hoy nos va a contar algunas cosas sobre los impuestos en la ciudad de Buenos Aires y el llamado derecho a la vivienda, que hay una discusión. ¿Hay un derecho a la vivienda o el derecho es al acceso a la vivienda? Sí. Sí. ¿Seguimos con José o dejamos la inquietud acá planteada? Te Bueno, adelanto un poquito. tiramos eso Y vamos sazonando, porque ese es un tema muy fuerte, difícil de digerir. Sí, es muy fuerte. Lo que sí podemos dejar planteado es que la Constitución Nacional, nuestro país es federal. ¿Qué significa? Que las provincias estaban preexistentes al Estado Nacional y las provincias se reservaron el poder que no delegaron en la nación, ¿sí? Entonces, la Constitución Nacional establece ciertos derechos y más cosas, pero la Constitución habla del derecho al acceso a la vivienda, como recién marcó Martín. Pero la Constitución de la ciudad es más avanzada. Lo que no sabemos Más generosa. Más generosa. Lo que no sabemos con qué se va a pagar. Pero la Constitución de la ciudad habla del derecho a la vivienda. O sea, por un lado tenemos el derecho al acceso, que lo establece la Constitución Nacional, a partir del artículo 14 bis, que la reforma es una reforma vieja, pero la Constitución de la ciudad aparece como tal en 1994, porque nuestra ciudad como tal, como especial, se crea en 1994. Antes existía, pero como una capital del virreinato, por así decirlo. ¿Sí? Claro, sí, y es muy distinto crear las condiciones para que haya un acceso que decir tomar una casa. Exactamente. Es que, Acá están las llaves. es que nuevamente es un debate muy fuerte, además en nuestros países. Yo creo que es un tema de sentido común, porque es imposible que un Estado subsidie y construya. Bueno, ya pasó en la historia, ¿no? Que alguien quiso hacer todo eso y a veces los terminó metiendo en panales de abejas microscópicas, ¿no? Pero evidentemente esto parte de una concepción absolutamente equivocada de lo que es el principio subsidiario del Estado y solidario del Estado con un Estado prácticamente irresponsable y con un discurso de
casi creador, o sea, de un Dios todopoderoso que crea de la nada cosas, no las crea de la nada, la crea de la riqueza que es capaz de generar y también del bien común que está por encima del bien particular. Sí. Mira, José, la vez pasada que me invitó Martín, una de las cosas que hablamos fue que sin Estado, sin impuestos no hay Estado. O sea, el Estado existe porque hay ciudadanos que sostienen económicamente al Estado, porque si no todos estos derechos que reconocen los papelitos, claro. Bueno, ahora sería la digitalización, no serían posibles si no se concretan con realidad económica. O sea, si no hay plata, no hay Estado, así de simple. Por eso Pero también es bueno explicar que no es que la gente generosamente, voluntariamente, le da algo al Estado para que exista. Es el Estado el que se impone por la fuerza y le exige a los contribuyentes, muchachos, hay que pagar el impuesto. ¿No querés? Hay que pagarlo igual. Sí, y en nuestro país está todo esto muy confundido porque tenemos el Estado Nacional con sus facultades de imponer tributos, pero también tenemos las provincias, tenemos la Ciudad de Buenos Aires, que es un ente especial, y los municipios. O sea que un contribuyente por ejemplo, de Merlo, un ciudadano de Merlo tiene que pagar 3 niveles de impuestos. Merlo es uno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Sí, y a nivel país hay más de 2.100 municipios. Y este es un viejo debate que además surgió mucho en el inicio de nuestras repúblicas, porque hay un principio jurídico, bueno, tú eres abogado, pero que tiene que ver con la justicia distributiva, ¿no? Que claro, el liberalismo plantea como que los impuestos, o sea, la base impositiva es casi antinatural porque entiende que las individualidades pueden organizarse de alguna forma que puedan garantizar el bien común, ¿no? Pero claro, y en el otro extremo está los socialismos en sus múltiples formas que rechazan la iniciativa individual, dicen que claro, el ser humano es incapaz de generosamente hacerlo y siempre apelan a un Estado potente donde quita y él se convierte quita la libertad individual y quita esa creatividad que tiene todo el mundo. Naturalmente habrá gente que tiene más empuje y otras menos, pero realmente la libertad individual, el pensamiento, la creación, el Estado no pasa por el Estado. El Estado viene a generar condiciones. A generar condiciones o frente a situaciones de vulnerabilidad social real. Incluso todo esto de solidaridad, ayer cuando yo vengo al programa repaso un poco de historia, me siento muy responsable frente a Martín, leo para hacer bien la tarea. Y bueno, justamente, por ejemplo, el concepto de seguridad social nace en la época de Napoleón, porque cuando venían de las guerras, las familias estaban sin dinero para sostenerse, entonces se crea lo que sería la seguridad social. Y bueno, después, por suerte, se va avanzando, porque tenemos a los vulnerables, que son los ancianos, las personas con discapacidad. Ahí sí es importante la presencia del Estado, porque el Estado lo que hace justamente es eso, frente a ciertos vacíos en donde la libertad, digamos, no entra. Bueno, justamente ahí sí necesitamos al Estado, pero no para generar otras cosas, como vos bien dijiste al principio. De hecho, la sociedad seguridad social equilibraba mucho las necesidades a partir de la acción de un elemento fundamental en la cultura de Occidente, que es la caridad y específicamente la caridad cristiana. Exactamente. Justo me acabo de venir de ver, y esta ciudad debe estar llena, como todas las ciudades hispanoamericanas, de orfanatos, asilos, iniciativas, colegios. Las mismas iglesias, los mismos templos hacían las veces de ese. De hecho, la Recoleta, no sé si fuiste a visitarla, era de los hermanos Recoletos. Sí, de los franciscanos Recoletos. Claro, entonces, ¿qué pasaba? Esas eran tierras que tenía la iglesia. Bueno, podemos discutir si estaba bien o estaba mal, pero realmente venimos con una cultura cristiana, nos guste o no, forma parte de nuestra identidad. Bueno, tal cual, porque además al ser parte de nuestra propia historia, lo que decía es que, claro, se equilibraba de cierta forma y el Estado-nación asume mucho, yo diría que es un primer gran socialismo, en realidad asume potestades que antes se regulaban de alguna forma orgánicamente. Exactamente, sí, y eso que vos decís, esto de la caridad,
Sí, después aparece el impuesto, pero en realidad objetivamente era la caridad. O sea, cuando la gente daba y después distribuían los curas, vamos a poner así, bueno, justamente era precisamente teniendo en cuenta la situación de los vulnerables, de la gente que realmente necesitaba, de los pobres en términos globales. Sí, pero bueno, acá lo que tenemos, al menos en Argentina, tenemos un Estado muy poderoso, desde las palabras, pero no siempre el presupuesto acompaña para estos reconocimientos de los derechos, ¿no? Sociales, bueno, de los derechos de todo tipo. Bueno, dejé planteado, dije, derecho de acceso a la vivienda, lo dice la Constitución Nacional en el artículo 14 bis. Y en nuestra Constitución expresamente, te lo voy a leer. Artículo 20. Se garantiza el derecho a la salud que está directamente vinculado con la satisfacción de las necesidades de alimentación, vivienda, Sí. trabajo, bla, bla, bla. Y después el 31. El 31 es letal. La ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado para ello. Estamos, acá tenemos clarito, es un derecho a la vivienda, con lo cual, si alguien lee esto, ¿qué interpreta? ¿Nosotros qué interpretamos? Bueno, dame una casa. Y esto sale a raíz de un TikTok que habían hecho, en donde una señora había manifestado que a ella la habían censado y le habían dado una casa, y que sus hijos, que fueron censados cuando tenían 4 años, que hoy tenían 20 años, tenían derecho a la misma casa que tiene ella. Entonces, mirada la Constitución de la ciudad, ella tendría razón. Puede no gustarnos, pero tendría razón. Pero bueno, yo hice un breve análisis, ya sabes, Martín, que vengo estudiada. Si querés, lo digo más adelante. ¿Cuánto tiene por habitante el presupuesto de la ciudad del año 2023 que se planeó en noviembre del año pasado? Bien, excelente. José, vamos a ver si se te ocurre otro de los desafíos que te planteaba sobre qué otra cosa sorprendente encontraste en Buenos Aires. Bueno, yo creo que tiene que ver con el tema de la vivienda. Mira, bien, vamos para adelante. Para afinar y no que nuestros oyentes no entren así en una bipolaridad extrema. Como tenemos. Me ha sorprendido que hay un Buenos Aires de día y un Buenos Aires que le roba horas al día, y también que hay un Buenos Aires de noche que da un poco de miedo. O sea, hay mucha gente que está viviendo en la calle. Me sorprende. La otra vez que yo vine no había tanta gente. De hecho, recuerdo una ciudad que en ese sentido es patética, y con perdón de si alguien de Brasil nos está escuchando. Bueno, sí. Sao Paulo, Sí. Río son en ese sentido, pues, para quien no está acostumbrado, es algo casi insultante, ¿no? Mira, vos ponés el ejemplo clave. Yo, bueno, tengo varios años de casada, y cuando me casé, habíamos ido de luna de miel a Río de Janeiro, te estoy hablando de 1987, y nos llamó la atención la gente viviendo en la calle. Y dijimos, esto en Buenos Aires no va a pasar porque hace frío. Nos equivocamos. Y bueno, ahora, justo ayer estaba hablando con una persona que vive acá en Puerto Madero, y me contaba que en San Pablo hay un barrio que le dicen Cracolandia, por la gente afectada por la adicción del crack, Sí. que están como zombies viviendo en las veredas, y que de vuelta son cuadras y cuadras de zombies. Como en Bogotá, que eso fue terrible también, ¿no? Que está volviendo a aparecer, lo erradicaron, pero es que si uno no detiene estas cosas, y nuevamente creo que a veces uno anestesiado va aceptando uno, otro, pasan... Naturalizamos Sí. pequeñas cosas que después se vuelven... Cuando queremos dar importantes. cuenta, como Sí. decimos. Sí, tal cual. Y es verdad lo que vos decís. Y creo que en el contexto de este programa, que está es tan amante de la ciudad y que quiere además su bien, ese es un tema que efectivamente no se trata de exterminar a las personas, pero si no se afronta, por cualquier razón válida que pueda existir, si no se afronta, es un problema que al día de hoy hay... Yo me he mudado, o sea, yo les digo que para mí ha sido tan significativo que, habiendo estado primero en un hotel en el centro, Sí. a los 2 días dije, bueno, con todo el ritmo que voy a tener, a veces a mí me gusta caminar y llego un poco tarde,
no, prefiero mudarme más acá. Y así que me mudé porque Claro. encontré que caminaba a las 6 de la tarde, 7 de la noche por algunas calles y ya me daba miedo. Bueno, es Entonces, que es así como vos lo planteás. Por ejemplo, en la Avenida Corrientes, que es tan hermosa de día, bueno, a la noche realmente da esa sensación que vos decís. Incluso esto, yo lo traigo siempre al gasto Sí, público. no tanto la Avenida Corrientes, sino Las laterales, las sí, adyacencias. las adyacencias. Por ejemplo, yo tengo una de mis hijas, es médica de un hospital público y ellos llaman lo que se llaman sociales, pacientes sociales, porque es gente que vive permanentemente en la calle y entra y sale de los hospitales públicos. Con lo cual esto que vos decís del problema o de droga o del problema de abandono, de falta de vivienda, de falta de contención, es grave porque, bueno, impacta obviamente no solo en la comunidad, sino en todos los otros gastos que tiene que tener una ciudad pujante como parecería ser Buenos Aires, ¿no? Y bueno, justamente esto que vos decís de la vivienda, a veces también tiene que ver con leyes nacionales de vivienda. Antes de ayer hubo una discusión sobre la ley de alquileres. O sea, es grave el tema, no es un tema menor, porque el que alguien tenga un concepto de estar en una casa, de querer pertenecer a un lugar, esto da una falta de dignidad. Sí, Sí, no, además las personas normalmente reclaman una vivienda, pero con la vivienda viene el pago de impuestos. exacto. Atención, muchachos, porque no es un derecho gratuito, sino que viene con obligaciones. Obligaciones de mantener el mueble, obligaciones de pagar La alumbrado, luz, barrido, limpieza, sí. los servicios de luz, teléfono, Sí. electricidad, gas. Sí, si es un consorcio, como hablamos la otra vez, o sea, hay expensas, si no es solo... Hay gastos comunes, claro. Hay gastos comunes, sí. O sea, la vivienda es un derecho, sí, indiscutido. Pasa que es una creación de conciencia mayor. Pero bueno, me llama la atención que vos hayas advertido, José, esto que nosotros de a poquito naturalizamos y creo que la pandemia fue un poco responsable en esta naturalización, ¿no? bueno, y la situación del país, ¿no? Yo recordaba que vine a la Argentina hace, me parece, 4 años y ahora prácticamente me dan, creo que 8 veces más por cada dólar que he traído, ¿no? Claro, bueno, vas a comer bien, ¿eh? No te vas a quejar de eso. Bueno, tiene sus beneficios, pero no termina no termina de generarme, y se los digo de corazón, un impacto de ver tanta gente buena, gente que quiere sacar las cosas adelante, que quiere hacer las cosas bien, con muchas aptitudes, con muchos dones, que no ve en Argentina un futuro, ¿no? O sea, como que se está frustrando. Y creo que eso, en cualquier espacio, incluso en una familia, evidencia que la desesperanza no va a traer empuje. O sea, Claro, la generación de la vivienda claro. está relacionada con un empuje. Acá llegaron miles y cientos de miles y millones de migrantes hace Sí. 3 generaciones que Sí. venían más pobres probablemente, pero vinieron con ganas de trabajar. Es verdad, venían Y- más pobres. Y al tener todas esas ganas, hicieron las viviendas tan hermosas y hasta sencillas, porque en eso, si me permites otra vez el vínculo, conversaba con un amigo arquitecto en mi ciudad, que es patrimonio Claro. de la humanidad, y conversábamos de que hasta las viviendas humildes eran dignas. Claro. O sea, no eran palacetes, pero dentro de su estructura, su organización, su disposición, tenían dignidad, eran bonitas, hasta Claro. bonitas siendo sencillas. Claro, claro, sí, sí, entiendo perfectamente a qué te referís. Incluso, salvando las distancias, Buenos Aires también se genera con mucha inmigración europea, que se juntaban en los que se llamaban conventillos en su momento, pero después esa gente salía de ahí y se hacía sus casitas, pedía hacía hipotecas. Más aún, antes existía lo que se llama el hotel de inmigrantes. Había un hotel donde se los recibía a los inmigrantes hasta que pudieran encontrar un lugar donde poder dormir. Sí, sin este derecho de acceso a la vivienda, Era más tenían orgánico. después, incluso Es que más, eran, estaba el Banco Hipotecario Nacional como institución, Bueno, digamos que sigue estando. pero digamos pero- que en ese momento había porque realmente, o sea, también para la persona que te regalen a vos una casa, a que tengas la posibilidad de comprártela, también
o por ahí es un tema conceptual, ¿no? Pero me parece que hay un esfuerzo, ¿no? De parte de la persona que es la naturaleza misma. Porque... Nada que sea gratis es tan valorado como algo que se consigue con esfuerzo. Sí. Incluso muchas veces dentro de la pobreza había lo que se llamaba la dignidad, de que las personas no aceptaban, o sea, uno también tenía que eso, la gente que ha hecho caridades lo sabe, ¿no? Hay una forma también de dar con dignidad y de recibir con dignidad. Entonces alguien que acepta las cosas así nomás, ya me parece que es una manifestación de una sociedad en crisis, ¿no? En donde puede haber, que a veces sí tienen razón, cierta indiferencia o querer sacar cuerpo de una situación que es de preocupación de todos, pero ya se van al otro extremo de querer que todo sea, no solamente todo eso. Es regalo. Todo es regalo, no solo la vivienda, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a seguir con nuestro programa. Muy bien, aquí estamos de vuelta desde la ciudad que queremos. Les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden mandar mensajes al 113-832-9209. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es YouTube/@ la ciudad que queremos. José, te tenés que suscribir. Y también a nuestra cuenta de Instagram, que es @mzayarza, y a mi cuenta de Twitter, que es martincho46. Susana, nos queda poco programa y necesito que seas... Rápido. Bueno. No rápido, certera. Bien. Bueno, nos quedó la duda con respecto a las viviendas, qué pasaba con las viviendas, quién las paga, cómo se pagan las viviendas sociales, las viviendas para todos. Y en realidad, ¿hay algún impuesto o alguna tasa que esté destinada al pago de viviendas? No hay nada específico. Bien. Es genérico, o sea que integra el presupuesto general de la ciudad. Para tener en cuenta cómo... Y el año pasado se sancionó el presupuesto para este año. Se sancionó... ¿Cuánto se destinó del Bueno, presupuesto de la ciudad para vivienda? Te cuento, el presupuesto 2023, que se sancionó el año pasado para el mes de noviembre, estableció en términos globales para 3.083.770 habitantes. En la ciudad somos 3.083.770 habitantes. Se afecta un presupuesto para todos nosotros de 2.154 billones, 2.154 billones, que es el equivalente a 700.000 pesos por habitante por año. ¿Esta es la cuenta que querías hacer? 700.000 pesos por habitante por año. ¿Destinado a vivienda? No, ¿O destinado ese a de todo el presupuesto? de todo el presupuesto. Por eso te digo, mirá la plata que entra. Es como que cada ciudadano paga o debería recibir el equivalente a 700.000 pesos por año. Ahora, de este presupuesto... Que son $1.000 por año. Más o menos, a hoy. Y fíjate cómo nos vamos quedando afuera, ¿no? Y te digo como dato, de esta cantidad, de este 2.154 billones, ¿sí? 9 ceros lleva, esto se distribuye de esta manera. Para administración general, 12,82. Para seguridad, 15,43. Para gastos sociales, y acá está lo que es vivienda, salud, cultura, todo esto que la Constitución de la ciudad proclama. Planes ambiente, hábitat, para todos estos derechos que tenemos, exactamente, para todo esto, 62,97. Para servicios económicos, 4,62 y para deuda pública, 4,15. Es decir, el gasto social es muy grande, 62,97, pero es mucho, o sea, no alcanzan todos estos derechos. No es sostenible en el tiempo. Ese es el término. Agarrándonos un poco del discurso de Javier Milei, estamos dando mucho pescado y pocas cañas de pescar. Exactamente, o sea, no hay ingresos en la ciudad suficientes, tampoco es que se consiguen, o sea, tengamos en cuenta esto, por más que se impongan, no es que fácilmente vos conseguís gente que pague. Justamente la palabra impuestos es imponer. Quiere decir que
no es tan sencillo que, como vos decís, voy y pago como porteño graciosamente, porque no es así, pero pensá que acá en estos gastos sociales están los hospitales públicos, están lo que sería la policía de la ciudad, no porque entra en seguridad, pero tenemos como gastos sociales todo lo que hace a cultura, todo lo que nosotros, todos estos espectáculos que son gratuitos, pero el ser gratuito es para el ciudadano que va, pero en realidad se está pagando en otro lado. Esto es lo que hay que remarcar. Una pregunta, José. En Arequipa, ¿los hospitales son gratuitos? Hay algunos que sí, pero no tienen competencia municipal. O sea, ¿La salud está delegada en la nación? O en sí, en la nación y en la región, que acá sería la intendencia. Claro, Sí. Bueno, es municipio. O la provincia. La provincia. Ah, la provincia, bien. En la provincia, pero hasta ahora con también un resultado poco feliz. De hecho, lo que nos ha pasado en Perú, porque tenemos otro ritmo, es que la educación pública, por ejemplo, tuvo una crisis tremenda por sindicatos y por huelgas hace unas décadas. Me suena familiar. Me suena... sí. Pero lo Sí. que pasó es que en un momento el Perú, que además comenzaba a recuperarse económicamente, muchísimos padres de familia se hartaron y comenzaron a aparecer en todo el país cientos y miles de colegios privados. Entonces hoy hay muchas personas que tienen a sus hijos en colegios privados. El aparato público todavía sigue siendo fuerte. Lo mismo ha pasado en la salud. O sea, aunque hay muchísima gente que se atiende en la salud pública, El sector privado encontró un nicho para dar una Enorme. salud de más calidad a cambio de un precio. A tal punto que, por ejemplo, te contaba como anécdota que en nuestra frontera sur con Chile, todos los días miles de chilenos cruzan al Perú para atenderse con los médicos nuestros. Bueno, porque eso- se desarrolló mucho. Claro, eso que vos decís pasa, por ejemplo, en nuestro país, en donde en el interior del país no hay estructura médica suficiente y vienen a la capital federal. Entonces también la salud pública... Es que nunca va a alcanzar para todo eso, va a ser muy difícil. Por un lado nunca va a alcanzar y por otro lado hay que administrar bien. Les cuento que les hago una pregunta. De 1 a 10, ¿qué calificación le pondrían a las veredas de la ciudad de Buenos Aires? Empieza él, que es No, invitado. me has dado de la una, ciudad. además has hecho una pregunta que yo me preguntaba, para ser reiterativo, que acá tienen un sistema para hacer las veredas que son con bloques cuadrados chicos. Que, bueno, lo he visto- Baldosas. Sí, baldosas. Entonces, claro, las baldosas todo el tiempo por árboles. Están flojas. Claro, entonces, yo me ponía a ¿El pensar, día de porque lluvia? tengo a mi suegra en silla de ruedas y diría, acá tendría algunos problemas. Claro, hay mucha accesibilidad por todos lados, pero sí, no, las veredas las veo en general no dignas de una ciudad como Buenos Aires. Claro, entiendo, sí. Si llegás a ir por los barrios, peor. Tendrías que venir a los ¿De barrios. 1 a 10, José? No, yo creo que no en 4 o 5 creo que lo pondría. ¿Susana? Y también, estoy como coincidente. Bueno, les cuento una cosa. Esta semana, el candidato a jefe de gobierno de Juntos por el Cambio designó como su vicejefa de gobierno, para acompañarla, justamente a la funcionaria que tiene a su cargo todas las veredas de la ciudad. Parecería que ellos ven otra calidad de veredas Claro, o claro. que han descubierto algo que los ciudadanos que caminamos por la vereda no vemos. Pero bueno, a mí me resultó muy llamativo. Y les cuento además que esta semana se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad un llamado a licitación para justamente fiscalizar el estado de las veredas. O sea, Recién ahora. vigiladores de veredas. Gente que diga, a ver, acá falta un poquito de cemento, acá se rompió. Y no están ¿Saben- las comunas, pero si no está la gente de ¿Saben la cuánto es el monto de esta licitación? 1.800 millones de pesos. No, un horror. Un horror. Es igual al presupuesto de la Comuna 1 para todo el año 2023. Wow. O sea, sorprendente a un nivel, no sorprendente a otro. Sí, es verdad. Y es más, si ya ya se está por ir este gobierno, digamos, por más que después sigan por ahí los mismos, ¿no? En realidad no son momentos de hacer licitaciones, porque
nosotros tenemos elecciones próximamente, con lo cual se genera una, si bien, bueno, el Estado tendría que estar por encima de las políticas de gobierno y qué sé yo, pero lo cierto es que están generando una deuda para alguien que va a venir después. Me parece que no es, hay momentos y momentos históricos y políticos. Servicio de detección de hallazgos vinculados a la higiene urbana. Ay, pero el nombre suena como muy extravagante. Pesos 1.888.438.317,84 centavos. Detección de hallazgos vinculados a la higiene urbana. Detección de hallazgos vinculados. Claro, porque buscarán las palabras que dice la Constitución y lo aplican. Pero me parece que no es momento, ¿no? Para totalmente inapropiado. Hay un tema también de, no sé si decirlo, cortesía, que tiene que ver con las personas que administran sociedades o que tienen representación pública, ¿no? Que es, claro, cuando ya te estás yendo, no puedes tomar decisiones que comprometan a los siguientes, a menos que sean muy urgentes, ¿no? Sí, suponete necesitas comprar un tomógrafo porque tenés un montón de niños que necesitan de eso, pero en realidad las veredas, si hasta ahora pudimos caminar, vamos a seguir caminando. Sí, la verdad que el criterio del gasto, por lo menos yo, con mis limitaciones, no lo entiendo. No. Susana, ¿qué más nos quedó en el tintero? Bueno, no, lo que yo te quería comentar, como digamos, como final, el tema de hay un módulo que se llama Viviendas Gratis en la página del gobierno de la ciudad con determinados requisitos a cumplir. No sé si esa política, entre comillas, de vivienda gratis se va a poder mantener, porque objetivamente esto forma parte realmente de una política global de la ciudad mayor. Lo cierto es que hay otros gastos prioritarios. Entiendo que la gente necesite la vivienda, sin duda que sí, pero hay mecanismos para facilitar el acceso a la vivienda. Pero la vivienda gratis es algo que me parece que somos un país que no estamos para eso por ahora. Yo no encuentro ningún país que haya viviendas gratis, ninguna ciudad en donde las haya. Y te digo otro dato más, vos que hablabas del gasto social, esta semana también le dijeron muchas gracias por sus servicios a la ministra de Desarrollo Social de la ciudad y también al presidente del IBC, que es el Instituto de la Vivienda de la ciudad, que son justamente los que tratan de, es la agencia del Estado que trata de poner vigente justamente el derecho a la vivienda. Aprovecho para comentarles un proyecto que ha funcionado muy bien en Perú, desde una perspectiva más subsidiaria de la vivienda, no subsidiarista, sino subsidiaria, de poner condiciones, es que el Estado peruano, también para el COVID lo utilizó y con mucho éxito. Debo decir con orgullo que uno de mis amigos fue el cerebro de esos programas del COVID, pero me remito a la vivienda. Hay fondos que el Estado está dando a los peruanos para favorecer a los que ganan una cantidad de recursos limitada o es su primera vivienda y también con unos estándares. Claro. El Estado lo está sorteando, o sea, está sorteando pero sorteando es entre comillas, a través de la banca privada. O sea, cuando tú te endeudas, subsidia a los bancos privados para mejorarles las tasas de acceso al crédito. Y le dice, ya, los que tienen estas características pueden acceder a la vivienda. Claro. Y tienes que ahora el Estado te presta, pero no directamente, porque los bancos, cuando son bancos estatales, la gestión terminan las gestiones, son un desastre y además después nunca cobran. Nosotros tuvimos una fea experiencia con Sueños Compartidos, las viviendas que en su momento tenían las madres de Plaza de Mayo, que hubo causa penal, porque bueno, fue mucho dinero que finalmente no llegó al destino buscado. Un nido de corrupción. Bueno, los interrumpo para ir cerrando el programa y recordar las efemérides del día de hoy. Un día como hoy, pero en 1868, surgen en la ciudad de Buenos Aires los primeros tranvías a caballo. Mira. El 24 de agosto, pero de 1868, circula el primer tranvía en Buenos Aires, que era justamente a caballo. El 24 de agosto, pero de 1899, ¿saben quién nació? Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. Mira. Más conocido como Jorge Luis Borges. Y el mismo día, pero en 1933, nace en Rosario, Santa Fe, Alberto Olmedo. Mira. Sí, sabía que era de Virgo, ahora que me decís, sí, era del signo, sí.
Así que bueno, y hoy también es el Día del Lector. Ah, mira, bueno. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Hoy jueves 24 de agosto le damos las gracias a Susana, gracias José por esta visita tan linda. Ojalá que se repita. Y bueno, contá en Arequipa que hay un programa de radio que necesitamos que los oyentes de Arequipa se suscriban también a nuestro canal de YouTube. De hecho, Martín, me has dado una gran idea. Bien. Porque creo que las soluciones más importantes a los problemas de las ciudades vienen de gente honestamente enamorada de ellas. O sea, es importante y te felicito nuevamente porque además sé de tus inquietudes políticas y de verdad, gracias por el espacio. Felicito además, aunque está feo decirlo, pero tu calidad humana, y creo que a los bonaerenses que van a votar, les diría que lo diría en cualquier ciudad, voten por la gente que les dé más confianza de que ama realmente el bien común de su ciudad, porque lo demás termina mal. Exactamente, sí, porque si no tenés ideales y principios, esto pasa. Y Sí. bueno, Martín es un ejemplo. Te hemos Así que- adulado hoy. Sí, Bueno, sí, te queremos. Hoy te me queremos. tocó. Muchas gracias mis queridos amigos, hasta el jueves que viene en la ciudad que queremos.